A ver, hoy día vamos a continuar con el tema de arritmias. Arritmias es un temita bonito, la verdad, pero tiene su complejidad. Entonces vamos a iniciar con las partes principales, la parte introductoria de lo que es arritmia, ¿no? Primero, obviamente, ¿qué significa un ritmo? Un ritmo cardíaco como tal, justamente lo que vamos a decir a cómo está sustituido tanto en distribución, en frecuencia, etcétera, cómo están los pulsos, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el encargado de generar este pulso, a pesar de la corriente eléctrica que tiene el corazón? Son los miocitos. Y los miocitos tienen dos peculiaridades, ¿no? Que son autómatas o tienen una propia automaticidad y su propia excitabilidad. Es decir, autómata porque se despolariza por sí solo, no necesita ninguna corriente externa, por así decirlo. Y excitable porque puede generar su propio potencial de acción, es decir, este no necesita de un material externo porque él mismo se va a autoexcitar, por así decirlo, ¿no? Luego también hay una parte, aparte del miocito, que es el sinsitio funcional, el cual está ahí, que son algunas uniones gap, o sea, hendiduras, donde ahí generan el transporte eléctrico. Es más que nada algo introductorio, por así decirlo, no es algo que se tiene que memorizar rápido, pero es bueno saberlo, ¿no? Ahora bien, vamos a encontrar cuatro marcadores importantes y ustedes me dirán, ¿no? Que hay otros más, por supuesto que sí, pero hay que recordar un poquito. Primero, esta es la forma más, digamos así, casi exacta del corazón. Obviamente el dibujo es una representación, tampoco no es que sea exactamente así, pero bueno, veamos, ¿no? Primero tenemos a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda, ¿no? Que está siendo resaltado. Luego tenemos maldito, al ventrículo derecho y al ventrículo izquierdo. Perfecto, bueno, ya sé que en el gráfico el ventrículo derecho se ve un poco más grande que el ventrículo izquierdo, pero en verdad es al revés, ¿no? El ventrículo izquierdo es más grande. Bueno, vamos a encontrar justamente algunos sitios importantes, sitios que vamos a llamar marcapasos, los cuales tienen su propia excitabilidad, tienen un propio potencial de acción. Primero vamos a encontrar los nódulos, que en este caso sería el nódulo sinoauricular, ¿no? O también llamado sinusal, ahí lo estoy resaltando, que justamente se encuentra por encima de la aurícula derecha. Algunos dicen que está dentro, también es válido. La peculiaridad de este nódulo sinoauricular o nódulo sinusal, como quieran llamarlo, es que este va a generar la frecuencia clásica, que sería de entre 70 a 80 ritmos por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que el nódulo sinoauricular es aquel que nos da esa frecuencia que normalmente nosotros decimos que va a veces algunos dicen, ¿no? De 80 a 100, a veces, ¿no? 70, 80, es lo normal, es lo común, por así decirlo. Ya, pero ¿qué pasa? Que no solamente llega de ahí, sino también hay otro lugar, también hay otro nódulo el cual nos va a generar un potencial de acción. ¿Cuál es ese? Es el nódulo aurículo ventricular. Su nombre justamente conlleva a justamente dónde está encontrado, entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Ya, algunos otros nombres serían nódulo AB o nódulo NAB, como quieran decirlo, la verdad. Solamente aurículo ventricular o atrio ventricular. Hay algunos que lo llaman así, ¿no? Atrio ventricular. Lo curioso de esto, ¿saben cuál es? En que si por alguna razón el nódulo sinauricular, o sea, el que está arribita, este de aquí, falla, suponiendo que ahí hay un, no sé, hay un infarto, y este falla, el nódulo sinauricular o sinusal, entonces le va a ceder el paso a este nódulo de acá. O sea, ya no va a funcionar el nódulo sinusal, pero lo que va a seguir funcionando es el nódulo auriculoventricular. ¿Y qué pasa acá con esto? En que si solamente funciona el nódulo auriculoventricular y no el nódulo sinusal, la frecuencia de la persona va a cambiar. Ahora la frecuencia va a ser de aproximadamente entre 40 y 60 ritmos por minuto. Es por eso que cuando una persona tiene un IMA, o sea, un infarto agudo de miocardio, por ejemplo, podríamos casi suponer en dónde está el IMA o incluso saber cuál de los nódulos está siendo afectado con su frecuencia cardíaca. Por eso es que si la frecuencia cardíaca está más o menos en ese intervalo es porque el nódulo auriculoventricular está sustituyendo el rol que tenía el nódulo sinusal que está arribita, que posiblemente haya sido afectado, ¿no? Es interesante eso. Pero ahora vayamos a otro lado. ¿Qué pasa si el nódulo auriculoventricular también falla? Pues le va a ceder al siguiente nodo, el cual es el haz de His. Miren, esta cosita que está aquí es el haz de His. Todo esto en verdad es, todo esto. Todo es el haz de His. ¿Ok? Entonces, el haz de His va a sustituir al nódulo auriculoventricular si es que este falla. Ahora, el haz de His, cuando el haz de His, lo voy a resaltar solo acá, cuando el haz de His es el que maneja, por así decirlo, la frecuencia cardíaca,
la frecuencia va a ser de 40 o un poco menos, ¿no? Ese va a ser lo curioso del haz de Higgs, que no genera tanta frecuencia cardíaca. Pero ¿qué pasa si este ya prácticamente ha muerto también? Ya la persona prácticamente ya está un poco mal. Entonces vamos a pasar al otro lado. Recuérdense que el haz de Higgs se divide en izquierda y derecha, pero hay algunas terminaciones que están por acá, ahí está. Esas terminaciones las llamaremos las fibras de Purkinje, ¿no? Y esas fibras de Purkinje, o Purkin, como quieran decirlo, va a generar una frecuencia mucho menor todavía. Si el haz de Higgs generaba una frecuencia de 40, las fibras de Purkin van a generar entre 15 a 20, mucho menos todavía. Entonces, esa es la peculiaridad. Solamente recordar cuánta frecuencia cardíaca genera cada uno de estos. Y ahí nada más es solamente deducir si una persona llega con baja frecuencia cardíaca, podrías incluso suponer cuál de los nódulos o cuál de los haces está mal, ¿no? Listo. Como hemos dicho, si uno falla, releva al siguiente y podemos deducir cuál es el que está prevaleciendo dependiendo de su frecuencia cardíaca, ¿no? Listo. Ahora vayamos a ver un poco del potencial de acción. El potencial de acción como tal, vamos a encontrar que, ese es clásico, ¿no? Inicia una despolarización que aproximadamente va a hacer que, bueno, no aproximadamente, ¿no? Sino lo que va a hacer es que va a aumentar la carga que va de negativo a positivo, ¿no? Ya que ingresa sodio. Luego va a generar una salida de potasio, una salida que ya vamos a llamar transitoria, porque todavía no es una salida absoluta, una salida transitoria. Luego, en la zona de la meseta que está aquí, vamos a encontrar una entrada de calcio y una salida de potasio. Pero, finalmente, va a llegar un punto en el cual el potasio va a salir prácticamente absoluto, y así se le llama salida absoluta de potasio. Nada más. Cosas resaltantes es que la despolarización se va a encontrar ligada en el EKG al complejo QRS, ¿no? Y la repolarización va a estar ligada a la onda T. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos EKG, ¿no? Bueno, vamos a encontrar también un periodo refractario. Para que no sea un poco difícil de entender el periodo refractario, solamente recordemos esto. El periodo refractario es un periodo del cual justamente es como un descanso después de que digamos así, que el corazón haya hecho un impulso fuerte. Entonces, el periodo refractario, en este caso absoluto, que va de aquí a aquí. ¿Qué significa el periodo refractario absoluto? Significa, es el periodo del cual se está generando el potencial de acción. Entonces, en este periodo ya no va a haber otro potencial. ¿Qué quiere decir? Si por alguna razón hay un potencial por aquí, no va a generar un nuevo potencial así, para nada. Ese periodo refractario está siendo utilizado netamente para el mismo potencial de acción que estamos viendo. No puede venir otro y decir, ah, ya, yo voy a iniciar de acá y hacer otro más. No, así no es. Se respeta ese periodo absoluto, ¿no? El periodo refractario absoluto. Pero ¿qué pasa? Eh, Luego tenemos, cuando ya está descansando ese potencial, tenemos un periodo refractario relativo, el cual está aquí. Este pequeño lapso pequeño que está aquí, ese es. Y ahí sí podría venir un nuevo estímulo y hacer un nuevo potencial de acción. Pero se necesita un gran estímulo, o sea, uno demasiado fuerte como para iniciar un nuevo potencial de acción. Pero en el periodo refractario supranormal, que es este de aquí, bueno, lo voy a resaltar mejor en línea, este de aquí, ya en esta zona prácticamente ya puede hacer un nuevo periodo refractario, pero un nuevo potencial de acción sin mucho estímulo, ¿no? Y así continúa y continúa y continúa. Es por eso que debemos de conocer cada tipo de periodo refractario. Como habíamos dicho, ¿no? Periodo refractario absoluto es justamente un periodo del cual va a estar en el mismo potencial de acción, o sea, dentro del potencial va a estar el periodo refractario absoluto. En ese momento no se puede generar otro potencial de acción, porque ya hay un potencial de acción antes, ¿no? El periodo refractario relativo es justamente el que se da apenas termina este de aquí, este potencial de acción apenas termina, ahí está el periodo refractario relativo, prácticamente ahí está. Pero ¿qué pasa? Que para generar un nuevo potencial de acción desde aquí, se necesita un estímulo demasiado fuerte acá, un estímulo demasiado fuerte. Es por eso que es muy difícil que en el periodo refractario relativo haya un nuevo potencial de acción. Y en el periodo refractario supranormal
básicamente es un periodo el cual ya está, cuando ya está todo calmado, ahí está el periodo refractario supranormal, y aquí es donde mayormente se da otro estímulo, y así continúa, ¿no? Es donde ya inicia el otro potencial de acción. Así de simple. Sin embargo, tanto en el periodo refractario relativo y en el periodo refractario supranormal pueden generarse ritmos de escape, ya sea por acá, ya sea por acá, pueden haber otros ritmos, y a eso se le conoce como arritmias, ¿ok? Bueno, vamos a ir ahora sí a las partes que nos interesan más. Es la parte más importante, el cual sería el ritmo sinusal. Bien, aquí vamos a hacer un poco más detallado, ¿no? El ritmo sinusal va a ser justamente un ritmo el cual va a respetar, digamos así, todas las características del nódulo sinusal. Es decir, aquí, miren, habíamos dicho que el nódulo sinusal viene justamente del nódulo, o también llamado del nódulo sinoauricular, viene de la aurícula derecha, ¿no? Y tiene una frecuencia de entre 70 a 80. Perfecto. Entonces, cuando me hablas de ritmo sinusal, vamos a encontrar características. Ritmo sinusal significa que la persona aún conserva su nódulo sinusal, pero tiene sus características. Primero, que va a haber una onda P positiva, tanto en el D1 y en el D2. ¿Qué significa eso? Ahorita vamos a verlo cuando veamos el tema de EKG, no se preocupen. D1 y D2, o también llamado 1 y 2, porque en el EKG a veces no le ponen el D, simplemente ponen 1 y 2. Luego también vamos a encontrar que todo el complejo QRS, o sea, el QRS, el que vamos, el clásico, ¿no? Esta imagen que está acá, así, todo complejo QRS siempre es precedido por una onda P, o sea, una onda P tiene que estar aquí atrásito y luego QRS, ¿no? Y finalmente la onda P tiene que durar como mínimo, bueno, normalmente, ¿no? Es lo que dura 0.12 segundos. Y bueno, esta otra cosita que dice que se origina en el nódulo sinusal con dirección al lápiz, eso no importa tanto que para decirlo. Pero eso es lo importante. Esas tres características debemos de saber para decir que un ritmo es un ritmo sinusal. Ahora, otra cosa, cuando tú me hablas de ritmo sinusal es diferente a decir que es un ritmo rítmico o arrítmico. ¿Qué quiere decir eso? Es un poco raro decirlo, ¿no? Por ejemplo, les voy a explicar acá justamente con esta partecita. En un EKG, o sea, en un electrocardiograma, ¿qué es lo que debo de ver primero? Primero tengo que ver si los RR son iguales. Los RR son puntos de referencia para ver si hay ritmo o no hay ritmo. Ahorita vamos a verlo con una pequeña evaluación. Y si los RR son iguales, a ver, mejor lo voy a hacerlo así, mira. Este es el QRST y ahí está. QRST, QRST. Ya, así más o menos es un AKG, ¿no? Ya listo. Entonces vamos a ver, QRST, TCP. Entonces R y R. Entonces vamos a ver que la distancia de los R y R, suponiendo tienen que ser iguales, si acá un ejemplo no va a valer un valor de A, este va a valer otro valor de A, van a ser iguales. Eso vamos a llamar lo que es un ritmo rítmico. Pero suponiendo que acá sea diferente, suponiendo que este A y este sería B, o sea, son diferentes distancias. Eso significa que es un ritmo arrítmico, pero eso no significa que no sea un ritmo sinusal, porque un ritmo sinusal en ningún momento me dice que los RR deben ser iguales. Entonces, ¿puede ser ritmo sinusal? Por supuesto que sí, pero también podría ser arrítmico. O sea, no necesariamente al ser un ritmo sinusal tiene que ser rítmico. Puede ser un ritmo sinusal arrítmico. Es lo curioso eso, ¿no? Otro, hay una presencia de onda P y que precede al QRS. Eso sí, ya hemos dicho que eso sí se le llama ritmo sinusal. Eso sí, que haya una onda P que precede al QRS. Eso incluso está acá también, miren, ahí está. Ahí está bien resaltado, ¿no? Y una frecuencia cardíaca. Bueno, la frecuencia cardíaca en el EKG se calcula con una fórmula, el cual sería 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que está ahí. Pero eso lo vamos a ver ya, como les digo, ¿no? En el mismo EKG. A ver, quiero ver solamente si está por acá para ya decir, para ya enseñarles más o menos el EKG. Ya. Vamos a tener que hacerlo así nada más, por ahora.
por ahora, porque todavía no tengo el grafiquito del EKG como para enseñarles. Creo que más adelante va a estar. Bueno, entonces, hasta aquí, yo sé que es un poquito complejo hablar de algunos puntos de EKG porque aún falta bastantes gráficos, ¿no? Pero vamos a ir en calma, no hay ningún problema. Vamos a ver algunos mecanismos arritmogénicos. ¿Qué quiere decir eso? La arritmia puede ser generada ya sea por una formación de un impulso anómalo o una conexión de un impulso, digamos así, otra vez anómalo. Por ejemplo, si hablamos de formación, uy, un segundito, ahí está. Si hablamos de formación de un impulso anómalo, estamos hablando de que el corazón o bien ha sido automatizado, o sea, hay una parte del corazón que está automatizado, o hay una actividad desencadenada anómalo, ¿no? O sea, algo le está alterando al corazón, quizás alguna descarga eléctrica, etcétera. O en una conducción de impulso hay una reentrada, hay un ritmo que está siendo reentrada, o sea, constantemente, o hay un bloqueo. Vamos a ver con los bloqueos del corazón. Ahorita vamos a ver más adelante todo esto de aquí, no habría ningún problema. Esos son los trastornos de conducción y otros trastornos de formación. Bueno, como estamos hablando de arritmias, hay que recordar que hay dos tipos de arritmias principales, las taquiarritmias y las bradiarritmias. Las taquiarritmias son aquellas arritmias las cuales van a generar que el corazón tenga un impulso más rápido, o sea, pam, 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 ¿no? Y las bradiarritmias va a hacer que el corazón esté más lento. Ese es un impulso más letárgico. ¿Qué pasa acá? Y hay algo que sí les quiero decir. Tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias, antes se creía que las taquiarritmias eran las únicas que generaban síntomas, y eso no se vayan a confundir. Antes se creía eso, y lo vuelvo a repetir, se creía, porque ahora se sabe que las bradiarritmias tienen sus propias sintomatologías. Sin embargo, mm, hay que recordar que tanto las taquiarritmias como las bradiarritmias podrían generar casi el mismo síntoma. Por ejemplo, vamos a ver algunos síntomas que se repiten. No lo voy a resaltar acá porque aquí está todo escrito. Pero miren, mareo en ambos se va a dar. Síncope, o sea, que sería desmayo, también se va a dar en ambos, tanto en taquiarritmias como en bradiarritmias. Dolor torácico también puede dar en ambos. La angina pectoris, eso ya es algo específico de la bradiarritmias, pero ya es un poco más específico cuando personas tienen EPOC, pero eso no hay mucho que decir aquí. Pero miren, hay que recordar siempre como me decían antes, ¿no? No hay que recordar lo general, sino hay que recordar lo específico para cada uno. Entonces, hay que recordar que las bradiarritmias, casi la gran mayoría de las personas que tienen bradiarritmias, es decir, que tienen ritmo lento, son asintomáticos. Y ustedes me dirán, pero si me acabas de decir que las bradiarritmias también generan síntomas. Claro, te acabo de decir que generan síntomas porque en algún momento te va a llegar un paciente con síntomas y tú no vas a decir, o sea, tú no vas a estar en tu mente diciendo, ah, ya tiene síntomas, descarto bradiarritmias. No. Lo más común es que venga asintomático, por supuesto que sí, pero no es lo más, o sea, no es sensato descartar una bradiarritmia porque viene con alguna sintomatología, ¿no? En cambio, las taquiarritmias tienen muchas, pero muchas sintomatologías. Eso sí, las taquiarritmias nunca te van a venir asintomáticos. Taquiarritmias siempre tiene que venir con una u otro síntoma. Pero hay algo interesante entre los síntomas. Hay un síntoma muy común acá. Miren, la muerte súbita. Pero la muerte súbita siempre está vinculado con una de las taquiarritmias principales, las cuales vamos a ver ahorita, el cual sería la taquicardia ventricular. O sea, la que ataca al ventrículo, especialmente izquierdo, incluso por así decirlo, es el que le va a generar una muerte súbita. La persona puede estar tranquila y ¡pum! Adiós. Esa es la característica. ¿Ok? Listo. Ahora sí. Esto, mira, este cuadrito lo vamos a ver después. ¿Por qué te digo que vamos a verlo después? Porque este cuadrito de aquí está recopilando todo lo que vamos a ver ahorita. Miren, ¿ah? Vamos a iniciar ahora con las bradiarritmias. Las bradiarritmias, como habíamos dicho, son anomalías las cuales van a generar que la persona tenga un ritmo lento. Ahora, este ritmo lento puede ser generado, miren, esta partecita es lo normal. Lo normal es que hay un impulso, genial, y este impulso está siendo llevado y se representa en el EKG como un impulso sin alteración. La bradiarritmia, por otro lado, puede ser hecha por una falla al generar el impulso, es decir, a ver, un segundito, me están llamando. A ver, disculpen. A ver, vamos a iniciar de nuevo. Ya está. Listo. La falla al generar el impulso sería justamente tanto
una condición para generar una bradiarritmia. También puede haber por una falla al propagar el impulso, ¿no? Por ejemplo, puede haber la, digamos así, la señal, pero esta señal se va a perder en el camino. Esa es otra de las características de las bradiarritmias, ¿no? Listo. A ver, ¿qué más? A ver. Ahí está. Tenemos ahora sí bradicardia sinusal. Es uno de los tantas bradiarritmias que vamos a ver de acá a un rato, ¿no? La bradicardia sinusal, lo primero que debemos de saber es que su propio nombre, sinusal, tiene que ver tanto con el nódulo sinoauricular o sinusal también llamado, ¿no? Y si se acuerdan, ¿cuál era la característica del ritmo sinusal? Eran tres características, ¿no? Primero, a ver, está arribita, lo vamos a decir desde ahorita nada más, que se tienen que recordar eso, ¿no? Ritmo sinusal son tres características. Primero, onda P positivo en D1 y D2. Perfecto. Luego, todo QRS es precedido por onda P. Y finalmente, la onda P dura 12 segundos. El más importante de recordar es el segundo, que sería que el QRS es precedido por onda P. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando a mí me hablan de bradicardia sinusal, significa que digamos así, el ritmo de esta persona es muy bajo. Por eso es que ahí dice que la frecuencia cardíaca es menos de 60. Recuérdense que la frecuencia cardíaca normalmente es de 60 a 100, ¿ok? Y la frecuencia menos de 60 ya sería una bradicardia. En este caso justamente dice, ¿no? Bradicardia sinusal, porque la frecuencia está menos de 60. Pero el nódulo sinoauricular o el nódulo sinusal está funcionando. Es por eso que tiene a un ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir eso? Que en el EKG vamos a ver QRS precedido por onda P, ¿ok? Eso es lo importante, que tiene ritmo sinusal, a pesar de que está lento, su frecuencia cardíaca tiene aún el ritmo sinusal, pero no significa que su EKG va a estar solamente lento. También lo que vamos a encontrar es que hay un RR prolongado más ritmo sinusal. ¿Qué quiere decir RR prolongado? Es lo mismo que decir frecuencia cardíaca baja. Bueno, como mucho. A ver, como habíamos dicho, ¿no? P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, y así, ¿no? Entonces, esto de aquí, la distancia entre R y R va a ser más prolongado. Si acá es A, otro va a ser otro más lejos y así, ¿no? O sea, va a haber como que un tiempo muy largo de espera entre R y R. Listo. Ahora, vamos a encontrar otro. Algunas causas, miren, lo que vamos a ver de la bradicardia sinusal es muy curioso, ¿saben por qué? Porque la bradicardia sinusal, eh, nosotros lo conocemos simplemente como bradicardia, nada más. Es algo casi común de las personas. ¿Saben de quiénes? En los ancianos. Es por eso que a un anciano normalmente tú vas a encontrar con una frecuencia muy baja. Incluso también a deportistas. Si ustedes no tienen una buena práctica semiológica, ustedes pueden detectarle bradicardia sinusal a un deportista y decirle que está mal, pero en verdad no es así, porque un deportista normalmente suele tener bradicardia. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya se ha acostumbrado a no generar tanto impulso en momentos de estrés. Recuérdense que un deportista no va a estar con un ritmo totalmente sacudido al momento de correr, ¿no? Ellos tratan de mejorar su frecuencia cardíaca. Es por eso que después de tanta práctica y tanto deporte, su corazón digamos así, ya se ha acostumbrado al estrés físico que late de una manera constante y más, digamos así, ¿no? Más lento en comparación a una persona normal que correría lo mismo que corre el deportista. Es por eso que es una condición casi normal, fisiológica del cuerpo. Obviamente hay lados patológicos, como por ejemplo por algunos fármacos, incluso por el lima. Entre los fármacos tenemos a los beta blocks, los más conocidos, ¿no? Los LOLs. Eso creo que por el curso de farmacología yo sé que saben que genera justamente un ritmo más lento. Listo. También incluso por el mismo vómito, a personas que se inducen el vómito también pueden tener también una bradicardia sinusal momentáneo, ¿no? Aquí está, aquí hay una representación gráfica, ¿no? Ahí está. Entre R y R, aquí están los Rs, ¿no? R y R, hay un ritmo, perdón, hay una distancia desigual y encima una distancia muy larga, ¿ok? Listo. Pero, sin embargo, si es un ritmo sinusal, ¿por qué? Porque el complejo QRS, que es este de aquí, está presidido por una onda P, ¿verdad? Ahí está. No hay mucho que decir acá. Ese es la bradicardia sinusal.
Todo lo que estamos viendo aquí por ahora son bradiarritmias, ¿eh? Ojo. Luego vamos a tener el arresto sinusal. El arresto sinusal, también como su propio nombre dice, si en su nombre dice sinusal, entonces eso significa que tiene ritmo sinusal. Y como habíamos dicho, el ritmo sinusal normalmente suele ser porque, ¿qué cosa hay? Lo más importante que les había dicho que recordar es que hay un complejo QRS presidido de una onda P, ¿verdad? Listo. Pero el arresto sinusal es algo un poco más complejo porque va a haber una ausencia, como ahí mismo dice, de un inicio de un impulso auricular espontáneo, es decir, una pausa, una asistolia, por así decirlo, que dura más de 3 segundos. Y ahí está. Miren, todo tranquilo. Yo sé que en ritmo puede estar normal. Aquí puede ser un ritmo normal, Q, R y R están normales, pero pues, de un momento a otro se queda como quien dice, ¿no? Como muerto en este momento. Ahí está. Y ahí en ese momento que no hay impulso, son como 3 segundos sin impulso, pero luego vuelve al impulso normal. Estas personas suelen tener bastante, o sea, es muy curioso. ¿Y saben cómo se puede reconocer aquí? En ancianos es normal. Cuando una persona tiene fibrilación auricular, ahí sí necesita marcapasos. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que falla. Pero en ancianos es normal. ¿Saben por qué? Porque incluso van a reconocer esto sí o sí. Cuando ustedes han tenido o tienen en algún familiar mayor de edad, yo sé que en algún momento en las noches se habrán asustado porque los ancianos suelen respirar prolongadamente, o sea, en un lapso de tiempo muy prolongado. O sea, pueden estar respirando, pero luego de la noche, de un momento a otro, dejan de respirar por más de un minuto quizás y luego vuelve a respirar. Entonces parece como si la persona se hubiese muerto, pero no, solamente es parte de alguna sintomatología de arresto sinusal que también podría darse ahí, ¿no? Otras causas que podría darse también puede ser por fibrosis tisular, isquemia, intoxicación por digoxina, o cabe resaltar que la digoxina es muy común en complicaciones cardíacas, voy a resaltarlo también, pero no es único en el arresto sinusal. Isquemia cerebral, tono vagal excesivo, o sea, vómitos, ¿no? También. Pero lo más común es en ancianos, como habíamos dicho. Y cuando hay fibrilación auricular, sí o sí, marcapasos, ¿no? Listo, ese es el arresto sinusal. Como su propio nombre dice, sinusal tiene ritmo sinusal. Vamos a ir acá. Este otro, a ver, un segundito, por favor. Entonces, a ver, vamos a encontrar otro. Es una de las enfermedades más curiosas para mí porque tengo una propia mnemotecnia acá, ¿no? Ahorita se les voy a decir. El síndrome del seno enfermo también parte del nódulo sinusal. Es decir, que este de aquí va a tener este ritmo sinusal también. O sea, no está en su nombre, por supuesto, pero va a tener ritmo sinusal. Esta patología también proviene del nódulo sinoauricular, así que no habría ningún problema. ¿Qué pasa aquí? Como su propio nombre dice, hay una disfunción intrínseca del nodo sinusal que genera periodos de bradicardia inapropiada. ¿Qué significa eso? Que esta persona va a tener primero un ritmo rápido, un ritmo muy excesivo, que es este de aquí, esta zona, una taquicardia, por así decirlo, pero luego va a haber un momento de asistolia, casi como el arresto sinusal que hemos dicho anteriormente, un momento de asistolia donde no hay impulso, y luego finalmente va a volver el impulso, pero este impulso va a ser más lento, y ese es momento de bradicardia, ¿ok? A esto se le llama el síndrome de taquibradi, bradicardia, ¿no? Taqui y bradi. Por eso se le dice el síndrome del seno enfermo, es decir, uno está más acelerado y otro está más lento. Nada más. Así es simple. Listo. El ritmo de escape de la unión, por otro lado, viene del nódulo aurículo-ventricular. Y ahora sí, estamos pasando ahora al nódulo auriculoventricular. Si se han dado cuenta, en los anteriores todo ha sido nódulo sinoauricular o sinusal. ¿Cómo yo me acuerdo de esto, de cuál proviene el nódulo sinusal o cuál proviene el nódulo auriculoventricular? Simple. Los del nódulo sinusal, si se han dado cuenta, todos empiezan con S, de sinusal. Primero, síndrome de ser enfermo empieza con S. Arresto sinusal, su propio nombre lo dice sinusal, ¿no? Acá también bradicardia sinusal, su propio nombre lo dice sinusal. ¿Ve? No hay mucho que recordar acá. En cambio, en el ritmo de escape de la unión sí es un poquito complejo, porque el ritmo de escape de la unión, primero recordar cuáles son los que están unidos, así de simple.
o mejor dicho, la regla que decía que nosotros, para recordar al ritmo sinusal, era que el QRS debe estar predecido o precedido por la onda P. Pero en este caso, como es un escape de la unión, es decir, la unión de la onda P con el QRS ya se ha desaparecido, ya no hay unión. Es por eso que vamos a encontrar que el QRS ya no está siendo precedido por onda P, porque obviamente ya no están haciendo del nódulo sinusal. Y el nódulo sinusal, ¿quién iniciaba el nódulo sinusal? La onda P. La onda P es el que se nacía del nódulo sinusal. Y si este está fallando, pues ya no va a haber onda P. Es por eso que en la imagen vamos a ver que ya no hay onda P. La onda P debería estar acá, miren. Ahí está. La onda P, Q, R, S, T y así, ¿no? Pero ya no está. No hay onda P, lamentablemente. Entonces, eso significa que esta persona tiene un ritmo de escape de la unión. Así de simple. ¿Ven? No es tan difícil como tal. El QRS puede estar estrecho o normal. Hablando del QRS, a ver, acá, bueno, no estamos hablando tanto del QRS, pero en este caso el QRS va a estar incluso entre estrecho o normal porque no es una patología del cual vaya a generar tanta diferenciación en el QRS. Más que nada en la onda P que no está, ¿no? Eso nomás. A ver. En el caso del bloqueo de conducción, el bloqueo de conducción viene del nódulo auriculoventricular, eso sí hay que saberlo. Pero hay algo también más interesante. El bloqueo de conducción, también llamado bloqueo auriculoventricular, va a tener grados, ¿ok? Primer y segundo grado. El segundo grado se va a dividir en dos. Y finalmente el tercer grado. Ahora, en el primer grado vamos a encontrar algo bien interesante. Miren, ¿ah? Bloqueo auriculoventricular, iniciado del nódulo auriculoventricular, también así. Primero, vamos a recordar algo. Aquí está. El P QRST, ¿no? Aquí está. El R debería estar arribita, pero ya no importa. PQRST, ya, perfecto. Voy a mejorarlo esto porque está... Ahí está. Ya, ahí está. A ver, ya. La prolongación va a ser de la onda P al R, ¿no? Es decir, esta distancia que hay entre la P y la R se va a prolongar muchísimo, pero muchísimo se va a prolongar. Y esa prolongación va a ser constante. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que en el siguiente P, aquí va a estar el otro P y este va a estar el otro R, la distancia de estos va a ser igual a la distancia que hay acá. O sea, no va a variar mucho, ¿ok? Va a ser constante. Esa distancia larga que hay entre los dos va a ser constante, ¿ok? Esa distancia va a ser normalmente más de 0.2 segundos, o también lo que es más similar a decir, más de 5 cuadraditos pequeños. Recordar que en el EKG se ven cuadraditos, ¿no? Cuadraditos. El valor normal está oscilando entre 0.12 a 0.2 segundos, o sea, la distancia que hay entre P y el R en segundos, ¿no? Pero obviamente al ser una distancia alargada, obviamente pues va a ser más de 0.2 segundos. Listo. Recordad que cada cuadrito vale 0.04 segundos, ¿no? Ese es el bloqueo auriculoventricular de primer grado. Las causas ya no es tan importante ahorita ya decirlos porque las causas son muy comunes, ¿no? En cambio, en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado también vamos a encontrar un PR con una bastante distancia. Miren, aquí está el PR, miren, aquí está el R, aquí está el R también. Hay una distancia, pero miren lo interesante aquí, miren. En el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, como hemos dicho, se va a dividir en dos tipos, MOVITS tipo 1 y MOVITS tipo 2. El MOVITS tipo 1 también se llama el Weckenbach, ¿no? Ahora, en el MOVITS tipo 1, lo interesante de aquí es que la distancia del PR, o sea, yo sé que en el bloqueo auriculoventricular de primer grado el PR estaba aumentado, o sea, en distancia, más de 0.2 segundos, ¿no? La distancia está muy prolongado, pero en este caso, la distancia inicia siendo normal. Miren, aquí está una distancia normal, pero poco a poco se va a ir prolongando, miren, hasta llegar a un punto en el cual hay ausencia del QRS. Aquí está el P, pero ya no hay QRS, miren, ya no hay. Se ha desaparecido. Entonces, el MOVITS tipo 1, a diferencia del bloqueo auriculoventricular de primer grado, del cual la distancia entre PR es larga, pero constante, en este caso no. En este caso, poco a poco se va a alargar hasta que desaparece el QRS. Esa es la diferencia del MOVITS tipo 1.
En cambio, por eso, ahí está la palabra, progresivo. Hay un incremento progresivo de la distancia del PR hasta que haya ausencia del QRS. En cambio, en el MOBIS tipo 2, aquí es muy curioso, ¿saben por qué? Porque en este caso no hay incremento del PR, o sea, el PR sigue normal. Miren, aquí está el PR, aquí está el R también, está a una distancia normal, miren, normal, normal. Pero de la nada desaparece el QRS, aquí ya no hay QRS, miren. Ya no hay QRS. Desapareció, pero vuelve a aparecer de nuevo en otro momento. Entonces, es curioso, ¿no? En el MOBIS tipo 1 va a aumentar, aumentar, aumentar el tamaño hasta desaparecer el QRS. Acá no. Acá no aumenta nada de tamaño, pero sí desaparece el QRS. Sin embargo, si el QRS desaparece por bastante tiempo, ahí sí ya no vamos a decir un bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBIS tipo 2, no, que este es MOBIS tipo 2, ¿no? Vamos a decir un bloqueo auriculoventricular complejo, ahí sí ya se vuelve complejo, obviamente. Listo. Esa es la diferencia en MOBIS tipo 2. Y en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, recuérdense que los MOBIS tipo 1 y MOBIS tipo 2 son de segundo grado. En el de tercer grado, aquí sí ya hay una total desorden de todo. Por ejemplo, la onda P puede aparecer en cualquier lugar, miren, onda P acá, puede aparecer entre el QRS también que está acá, miren, entre el T también, entre la onda T, entre el QRS que está por acá, o sea, puede aparecer en cualquier lado, es un desorden absoluto. Aquí sí o sí lo que tiene que haber es un marcapasos. Entonces, el marcapasos se debe dar en bloqueo auriculoventricular de tercer grado, por supuesto que sí, pero también puede darse en el MOBIS tipo 2, o sea, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBIS tipo 2. En el MOBIS tipo 1 no es necesario todavía darle marcapasos. En el bloqueo auriculoventricular de primer grado, si no hay síntomas, no hay marcapasos. Así es, solamente sin síntomas. ¿Ya está? Listo. Ya sé que es un poco tedioso el tema de EKG, pero pues hay que ir con todo, nomás. Luego tenemos al ritmo de escape ventricular. Acá hay que aclarar algo, ¿no? Como habíamos dicho, en las partes del corazón hay una zona llamada haz de His. El haz de His luego se va a ramificar en las fibras de Purkinje. Sin embargo, hay que recordar que se divide en dos, el haz de His derecho y el haz de His izquierdo. Ahora, en el caso como aquí dice, ¿no? Si hay un impulso anómalo en uno de los haz de His, suponiendo que hay un impulso anómalo acá, en el haz de His izquierdo, hay un impulso anómalo, lo hace impulsar rápido. Perfecto. Este contrae el lado y bloquea al contrario, es decir, este impulso que le he puesto en el haz de His izquierdo va a hacer que todo este haz de His digamos así, se excite y lo que va a generar es que al otro lado lo cancele, o sea, lo bloquea. Por eso se llama bloqueo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que si hay un impulso anómalo en el haz de His izquierdo, se va a bloquear el haz de His derecho y viceversa. Si hay un impulso anómalo en el haz de His derecho, se bloquea el izquierdo. Es por eso que nosotros vamos a tener una forma interesante de ver cuál es el que se ha sido bloqueado, porque no sabemos, obviamente, cuál tiene el impulso anómalo. Vamos a saber cuál ha sido bloqueado. ¿Cómo? Con el EKG. Miren, en el bloqueo de rama derecha, es decir, si se ha bloqueado la parte del haz de His derecho, vamos a encontrar tres características únicas en el EKG. Primero, el QRS va a ser ancho. Eso es lo primero. QRS ancho, más de 0.12 segundos, lo que sería eh, básicamente más de 3 cuadritos, ¿no? Luego vamos a encontrar que en la parte del EKG llamado B1, en B1, el QRS va a tener una S profunda. Y esa S profunda va a generar una imagen muy curiosa, miren. Una imagen de doble R, miren, porque hay una R prima, miren. Ahí está. Y esa imagen le llamamos las orejas de conejo. Ese sería en el bloqueo de rama. Aquí está, ¿no? Derecha, todito. Y finalmente, en D1 y B6, recordad que el D1 es la primera parte del EKG y el B6 también es la última parte del EKG. En ambos, lo que va a haber es una S grande y ancha. ¿Ok? Listo. Si por otra parte el bloqueo de la rama es en la zona izquierda, lo primero va a ser el QRS ancho también. Ya, aquí no hay ninguna diferencia. Lo que sí vamos a ver es que en B1, a diferencia del otro que era las orejas de conejo, o sea, con una R', aquí prácticamente ya no va a haber R. No hay R. Hay una ausencia de R. Solamente hay una S profunda nada más. Y
en D1 y en B6, en el primero y el último del EKG, vamos a ver una R grande y ancha. La S sí vamos a verla, pero la R es la que va a ser más predominante acá. Listo. Ya sé que este de aquí es una parte más difícil del ritmo de escape ventricular, pero es curioso, por eso es que le he puesto en este cuadrito, porque se puede recordar bien, ¿eh? Se puede recordar muy bien perfecto. Yo sé que algunos van a tener un poco de dificultad aquí, pero es más sencillo de lo que parece. Listo. Solamente recordar que, recuérdense bastante los nombres, porque los nombres son los que más va a preguntar el doctor. En el caso de las taquiarritmias, a diferencia de las bradiarritmias, aquí sí la persona va a tener un ritmo muy exagerado. Y el ritmo suele ser más de 100, porque recuerda que el ritmo normal es de 60 a 100. Ahora, el ritmo este, puede ser dividido en un ritmo supraventricular o ventricular. ¿Qué quiere decir supraventricular? Que se origina en el haz de His o encima de este. Y ventricular que se origina debajo del haz de His. Pero para no ponerles tanto en confusión, simple, vamos a recordar el gráfico que habíamos hecho más arribita. Miren, aquí está. En este gráfico, la aurícula, ¿qué pasaba? Si ustedes ven que tiene, no sé, parte del nódulo sinusal, o sea, si el que está siendo afectado es el nódulo sinusal o el nódulo auriculoventricular, pues simplemente vamos a decir que es supraventricular. ¿Por qué supraventricular? Porque está en la aurícula. Y la aurícula obviamente está por encima del ventrículo, por eso se llama supraventricular. Y si por otro lado la falla está en el haz de His, en fibra de Purkinje, pues ventricular, así de simple, para no estar diciendo muchas cosas, ¿no? Bueno, este es un cuadrito que va a resumir todo lo que vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Pero lo que sí vamos a ver ahorita es esto de aquí. Todos los supraventriculares, o sea, todos, absolutamente todos, van a tener un QRS estrecho. Recuerda que el QRS tiene un tamaño o una duración menor a 12 segundos, ¿ok? Pero, perdón, normalmente es a 0.12 segundos, pero cuando es estrecho es menor a 0.12 segundos. Y cuando es un ritmo ventricular, o sea, una taquicardia ventricular, va a ser ancho, o sea, más de 0.12 segundos, ¿ok? Eso es lo interesante. Entonces, recordar, supraventricular, estrecho, ventricular, ancho. Listo. Ahora vamos a iniciar con los tipos de taquiarritmias. Primero la taquicardia sinusal. Ah, y otra cosita más que les quería decir. Cuando les vayan, el doctor a veces les va a colocar nombre en algunas taquiarritmias, por ejemplo, ¿no? No vayan a confundirse taquicardia sinusal con taquiarritmia sinusal. Hay personas que han colocado, en vez de poner taquicardia sinusal, ponen taquiarritmia sinusal, pero está mal. No se llama taquiarritmia sinusal, ni tampoco bradiarritmia sinusal, ojo. La bradiarritmia no existe como tal, o sea, bradiarritmia sinusal no existe. Sería bradicardia sinusal, que es otra cosita, ¿ok? Por algo el nombre está ahí, no lo vayan a cambiar. Bueno, ahora continuemos. En el caso de la taquicardia sinusal, su propio nombre dice sinusal. O sea, ¿qué cosa tiene? Ritmo sinusal. Aquí sí la ley sigue, ¿no? Si tiene ritmo sinusal, ¿qué significa? Que tiene un QRS precedido por una onda P, ¿no? Esto ya hemos dicho ya anteriormente. En este caso, los RR van a estar acortados. ¿Por qué acortados? Porque está rápido, está acelerado su ritmo. Es por eso que al ser acelerado, va a tener como que menos tiempo entre R y R, ¿no? Listo. Y obviamente va a ser regular. O sea, por eso es que es una taquicardia, pero en este caso una taquicardia sinusal. La frecuencia cardíaca es más de 100, eso ya hemos dicho, ¿no? Y algunos casos donde se puede generar una taquicardia sinusal son casos casi básicamente fisiológicos. Podemos tener la fiebre. Otro patológico ya podría ser un hipertiroidismo, trombosis, etcétera. O sea, podemos encontrar muchísimas cositas. Pero en este caso, lo más común es verlo en la fiebre, en niños, ¿no? Normal. Luego vamos a encontrar la contracción auricular prematura. Este de aquí no es tan preguntado, pero igual es bueno saberlo, ¿no? Es cuando la onda P va a aparecer más temprano de lo común, ¿no? Como ahí dice, ¿no? Onda P más temprano de lo esperado, seguido de un QRS normal. Y ahí sí va a ser un RR regular. ¿Ok? Listo. Pero no hay mucho que decir aquí, la verdad. En este caso es una taquicardia supraventricular, recordarán. Taquicardia sinusal o también llamado taquicardia supraventricular, que está aquí. Ese es su sello. Taquicardia supraventricular, este también va a ser taquicardia supraventricular. ¿Por qué supraventricular? Porque recuérdense en su nombre nada más. ¿Qué dice en su nombre? Auricular. Y si es de la aurícula,
es por encima del ventrículo. Con eso nomás se acordan todo, para que no se hagan bola, por así decirlo. Flúter auricular, con el nombre nada más. Auricular es supraventricular, perfecto. Y como es supraventricular, QRS, ¿cómo está? Ancho. Bueno, en este caso, el QRS, o sea, como habíamos dicho, no es supraventricular, puede ser estrecho. O sea, es estrecho en verdad. Pero aquí en este caso va a ser difícil de saber, ¿saben por qué? Porque el flúter auricular sí es un poquito feíto, por así decirlo, ¿no? El flúter auricular tiene unas ondas muy feas, llamadas ondas F o ondas en sierra, el cual es muy característico aquí, miren, aquí está, estas ondas. Y son muy, pero muy feas, la verdad, y es muy fácil de reconocerlo. Las Rs pueden ser tanto regular como irregular, y ahora ustedes me dirán, pero normalmente el R puede ser regular. Claro que sí, la verdad el R puede ser regular, es lo más común, pero también recuérdense que el flúter auricular puede tener RR irregular, ¿ok? Solamente recordar que el tratamiento para el flúter auricular, que yo sé que van a encontrar bastantes casos de flúter auricular, van a ser, ¿no? En este caso, beta blocks, calcio antagonistas, también podemos tener el lidocaína, etcétera, y cuando viene hay inestabilidad hemodinámica y sí cardioversión eléctrica fijo, ¿no? Es solamente algo para recordar. Listo. Otro que está aquí, la taquicardia supraventricular paroxística. Su propio nombre dice supraventricular, es decir, va a tener, ¿qué cosa? Recuérdense, ¿no? Si es supraventricular, el QRS es estrecho, ¿verdad? Listo. Entonces, en este caso, la frecuencia cardíaca como es taquicardia va a ser más de 100, ya habíamos dicho. El RR en este caso va a ser regular y va a haber de algunos tipos. Los tipos más comunes son los dos primeros que vamos a ver ahorita. Taquicardia de reentrada del nódulo auriculoventricular, también llamado taquicardia de reentrada intranodal o taquicardia de reentrada auriculoventricular, o sea, el NAP y el AP. ¿Ok? Aquí está, lo voy a resaltar. NAP y AP. ¿Ok? Esos son los dos principales. La taquicardia de reentrada sin auricular y la taquicardia de auricular no es tan importante ahorita saberlo. El tratamiento de la taquicardia supraventricular paroxística significa que de la noche a la mañana le puede ocurrir, es o bien masaje carotidio, le puedes hacer a la persona un masaje carotidio, o adenosina. Son datitos curiosos que más que nada lo van a ver en la práctica, pero no es tan importante ahorita al menos no saberlo. Bien, ahora vayamos al primero, ¿no? Que era el taquicardia de reentrada del nodo auriculoventricular o intranodal, también llamado. Aquí está. Taquicardia de reentrada intranodal o del nódulo auriculoventricular. ¿Qué quiere decir esto? Como habíamos dicho, el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular son nódulos el cual están ayudándose mutuamente y van a tener dos ramas. El nódulo sinusal va a tener una rama rápida y una rama lenta para comunicarse. ¿Cuál es el más usado? Obviamente la rama rápida. Pero si por alguna razón esta rama rápida se bloquea, en este caso, va a haber una rama lenta. ¿Ok? Va a pasar a ser una rama lenta. ¿Y ahí cómo podría yo bloquear una rama rápida? Simple. Cuando en el nódulo sinusal tiene un latido prematuro, un pequeño latido, un fallo, en este azulito va a haber un fallo, y por lo tanto va a pasar a ser la rama lenta, la prevalente, y la rama lenta va a generar que se bloquee la rama rápida, ¿no? Como lo que pasaba en el otro caso, ¿no? De las de His, casi similar acá, ¿ok? No hay mucho que decir, la verdad. Como va a estar en la rama lenta, lamentablemente el nódulo sinoauricular va a estar sin, digamos así, sin alguna acción. Y recordar que del nódulo sinoauricular prácticamente nace la onda P. Entonces, una curiosidad aquí es que en el EKG no va a haber onda P. Entonces, al no haber onda P y encima de ser un ritmo bastante rápido, tu cosa va a decir, ok, ¿qué cosa sería? Taquicardia de reentrada intranodal o del nódulo auriculoventricular, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay onda P. Así es simple. Listo. Por otro lado, ahora tenemos la taquicardia de reentrada auriculoventricular. No se confundan, nodo auriculoventricular es diferente a auriculoventricular. En este caso de aquí, lo que vamos a ver es que, o mejor dicho, el más prevalente de esta taquicardia de reentrada auriculoventricular es una, una patología, el cual se va a llamar el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿ok? Y este de aquí, ¿en qué se, digamos así, en qué se caracteriza? Simple.
El síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el EKG vamos a tener un PR corto, o sea, digamos así, una distancia entre P y el R corto. ¿Ok? Más o menos vamos a estar acá. El R está aquí. La distancia va a ser pequeña, ¿no? Menos de 0.12 segundos. Listo. Un QRS ancho y vamos a encontrar una onda delta. La onda delta está acá. Está aquí. Esta es la onda delta. ¿Ok? Son curiosidades. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Listo. No hay mucho que decir aquí, la verdad. Ah, luego tenemos la taquicardia auricular multifocal. Si su propio nombre dice taquicardia auricular multifocal, sería un problema supraventricular, ¿no? Auricular, como ya habíamos dicho. ¿Qué va a pasar acá? Prácticamente lo que estamos viendo es que la onda P va a cambiar de forma y va a cambiar más de 3 veces. ¿Qué quiere decir? Aquí la onda P está bonita, luego aquí tiene como que una curvatura y otro tiene como un gorrito y así. O sea, tiene formas irregulares. Ese se llama taquicardia auricular multifocal. Varias veces está cambiando. Luego tenemos la fibrilación auricular. La fibrilación auricular aquí no hay una imagen previa, porque aquí sí no pude sacar una imagen previa, pero vamos a tener un poco de teoría. La teoría es esta. En el EKG no va a haber una onda P. En la fibrilación auricular no va a haber onda P. Recordar que si no hay onda P, entonces significa que el nódulo sinusal está siendo, digamos así, pues alterado, ¿no? El RR es irregular, es una fibrilación, es una patología muy fuerte, la verdad. Y el QRS es estrecho, porque recuerden, es supraventricular, el QRS siempre es estrecho. Algunas causas, puede haber muchísimas causas, la verdad. Una de las principales es postquirúrgico, eso sí. Y la clasificación puede ser clasificado dependiendo de cuándo te ha dado. Si es por primera vez, pues es una fibrilación auricular no diagnosticada, ¿no? Si es paroxística, significa que pues termina esporádicamente dentro de los 7 días sin intervención. Si es persistente, dura más de 7 días. Si es de larga data, dura incluso casi un año. Y si es permanente, pues ya los doctores no van a hacer nada para curarte porque ya vas a vivir así para siempre, ¿no? El tratamiento como tal va a ser dependiendo de cómo estás, ¿no? Y cómo saber si cómo estás o no, con algunos marcadores como el CHAS-BAS y el HAS-BLED, ¿no? Eso sí va a venir en el examen, más que nada en el examen parcial y final, ¿no? El CHAS-BAS va a decirte el uso, o sea, va a decir si que puedes usar anticoagulantes o no. Y el HASPLET te va a decir el riesgo de sangrado. Lo que sí le recomendaría es que se vayan memorizando cada parte de, o sea, qué significa el CHASBAS y el HASPLET, ¿no? Eso sí. Ahorita no lo vamos a decir con toda exactitud porque son cuadritos grandes, pero eso sí, búsquenlo como tal. Porque sí es bastante interesante, es un cuadrito grande, ¿ok? Pero no es necesario recordárselo todo, porque al menos el CHASBAS y el HASPLET te van a dar algunos datitos importantes, pero créanme, no es tan necesario recordarlo como tal. Solamente reconoce los datos importantes, que sería que el CHASBAS y el HASPLET, CHASBAS es para usar anticoagulantes y el HASPLET si hay un riesgo de sangrado, ¿no? Listo. Eh, bueno, aquí está. Es lo mismo. Paciente con fibrilación auricular apto para anticoagular o no, y ahí hay una serie de requisitos, ¿no? Si necesita tratamiento o no necesita tratamiento, vamos a ver con el CHASPAS y el HASBLED. Si tiene alguna válvula cardíaca o no, va a depender. Si tiene alguna válvula cardíaca mecánica o estenosis mitral o alguna enfermedad valvular, pues le vamos a dar antagonistas de la vitamina K, como es el caso de warfarina. Y si no tiene eso, vamos a ver si hay algún riesgo de ictus con el Chasbac o con el Hazlet. Y ahí sí vamos a ver qué tipo de anticoagulante podemos ver. Aquí sí es una guía, la verdad. Como tal, no es, como les digo, no es tan importante ahorita saber tanto de esta guía porque eh, las mismas prácticas y la misma teoría les van a hacer explicar bastantes cosas, porque esto de aquí no es tan bien hecho, la verdad. Hay mucho que ver, la verdad. Y eso más que nada se ve en la práctica. ¿Ok? Listo. El control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular va a depender. Por ejemplo, si una persona tiene, o sea, está sin comorbilidad, le podemos dar beta block. Si la persona tiene alguna falla cardíaca, también podríamos darle beta block. Pero si la persona tiene un EPOC o un asma previo, le podemos dar calcio antagonistas, como es el caso de verapamil o diltiazem, las no dihidropiridinas.
Si tiene una fibrilación auricular preexistente o algún flúter auricular, ahí sí vamos a hacer una ablación cardíaca. Pero si tiene una congestión pulmonar, recordad que la congestión pulmonar, darle beta block es muy peligroso. Recordad que los beta block pueden cerrar vías aéreas. Por lo tanto, le doy digoxina. Pero, sin embargo, si esta persona ya era partícipe o usuario de beta block, es decir, ya tomaba antes beta block y no le causaba nada, pues le podríamos también darle un poco de beta block, no habría ningún problema, porque si cambiamos estrictamente una dosis farmacéutica, podríamos alterar bastante el estado del paciente, ¿no? Listo. Ahora vamos a ver las partes ventriculares, o sea, hemos visto las supraventriculares, ahora vamos a ver algunas ventriculares, como es el caso de contracciones ventriculares prematuras, que se ve así, miren, algunas contracciones ventriculares prematuras, vamos a ver con un QRS ectópico, es decir, un QRS que puede aparecer en cualquier lado. Miren, en este caso el QRS está apareciendo rapidito después de la onda T. Miren, aquí está, o acá. Son QRS ectópicos, fuera de lugar. No hay mucho que decir, la verdad. Taquicardia ventricular, esto sí es importante. La taquicardia ventricular eh, es una taquicardia interesante porque es una patología desfibrilable. O sea, tú puedes utilizar esa maquinita del desfibrilador, ¿no? La clásica. ¿Y cuáles son las dos patologías desfibrilables? Son la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. En el EKG, como habíamos dicho, ¿no? Si es ventricular, el QRS es ancho y el RR podría ser regular o irregular. En este caso es regular. Pero la taquicardia ventricular, lo curioso es que va a tener tres formas, miren, ¿ah? Puede ser monomórfica. Monomórfica significa que tienen un mismo patrón, como este caso de aquí. Es medio feíto, ya lo sé, pero tiene una misma forma todos. Polimórfica, porque puede tener diferentes formas o tamaños también, miren, en este caso. O también podemos tener la llamada torsada de Point, el cual sería, primero inicia con un QT prolongado, ¿no? Y luego del QT prolongado, ya sé que en este apartado casi ni se diferencia el QT, ya lo sé, pero es la parte teórica la que debemos decir. Y luego después va a iniciar con esto de aquí. Grande, luego pequeño y luego grande de nuevo, ¿no? Eso es lo curioso de la torsada de Point, que es parte de la taquicardia ventricular. Listo. Luego tenemos la fibrilación ventricular. Este de aquí es la más tediosa, porque si encontramos una fibrilación ventricular que prácticamente ya no se diferencia nada, miren, QRS, aquí me dice QRS ancho, claro, pero no se encuentra casi el QRS, todo está irregular. Esto de aquí da muerte súbita, esa es la más terrible de encontrar en un paciente, ¿no? Ritmos no desfibrilares, o sea, ¿cuándo no vamos a utilizar el desfibrilador? Cuando ya hay asistolia, o sea, cuando la persona ya está muriendo. Eso de las películas de que la persona está muriendo y le dan desfibriladores es mentira, la verdad. Y cuando hay una actividad eléctrica prácticamente sin pulso, o sea, no, ya no hay pulso, una que otra nomás, pero ya no hay pulso. Les digo esto porque una vez estuve en sala y un paciente pues también ya estaba muriendo y su ritmo no era desfibrilable, o sea, prácticamente tenía ya sistolia. Cuando hay eso ya no se puede utilizar la maquinita, o sea, el desfibrilador ya no se puede usar. Ok, listo. Entonces vamos a ver este cuadrito de aquí que resume todo, miren, las taquiarritmias. Miren, en las taquiarritmias habíamos dicho que va a depender del QRS. Si el QRS es estrecho o si el QRS es ancho. Si el QRS es estrecho, significa que es una taquicardia supraventricular, o sea, por encima del ventrículo, o sea, auricular. Y si el QRS es ancho, es ventricular. Ahora, miren algo curioso, el RR. El RR va a ser regular o irregular. En el regular, en el irregular, perdón, solamente vamos a tener dos patologías comunes. En el irregular vamos a tener la fibrilación auricular y el flúter auricular. Recordad que su propio nombre dice auricular, auricular. Y cuando el RR es regular, vamos a tener taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular paroxística, o sea, todo lo que es el TRIN, o sea, taquicardia de reentrada intranodal, esa cosita, ¿no? Y el flúter auricular, recordad que el flúter auricular puede ser tanto RR regular como irregular. Listo. Y en la taquicardia ventricular, o sea, cuando el QRS es ancho, tenemos solamente dos patologías, tanto la taquicardia como la fibrilación ventricular. Y ahí está. Como les digo, este grafiquito es bien bonito porque te resalta cuáles pueden ser RR regular o irregular. Así de simple. No hay mucho que decir, solamente recordar este de aquí, que en el irregular vamos a tener la fibrilación auricular. Esto del flúter, es más, bueno, lo borraría, pero aquí está en el apunte. Pero esto, olvídenlo por ahora. Recordad que en el irregular va a estar la fibrilación auricular sí o sí. ¿Ok? Listo.
Entonces, hasta aquí tendríamos la parte de las arritmias. Y sí, las arritmias sí son un temita bien complejo, la verdad. ¿Hasta ahí lo tienes, Jean-Pierre? Ya está, listo. Ahora vamos a ir a la parte de cardiopatía isquémica. En la cardiopatía isquémica ahí sí vamos a ver todo el EKG. Y con eso quedaríamos por hoy porque en el EKG sí es un temita bien complejo, así que prefiero explicarlo un poco más a detalle, ¿ya? Otro día vamos a hacer las otras partes, ¿ya? Antes del día domingo, ¿ok? Ya. Listo, ahora vamos a iniciar con cardiopatía isquémica. Era para iniciar de aquí, porque en la cardiopatía isquémica vamos a hablar del EKG, pero bueno. En la cardiopatía isquémica vamos a encontrar las ondas, todo lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? Onda P, la onda Q, R, S, T. Listo. Todo esto ligado a una línea isoeléctrica. ¿Qué va a pasar acá? La onda P, que es la primera, ¿qué representa? Representa la despolarización auricular. Es por eso que este inicia del nódulo sinusal, porque está en la aurícula. Luego tenemos el complejo QRS. El complejo QRS, ¿qué representa? Representa la despolarización, pero del ventrículo. Irónicamente, por detrás de este complejo QRS, debería estar una onda que está por acá, ¿ok? Que sería la repolarización de la aurícula, pero no se representa porque el QRS lo tapa. Y finalmente tenemos la onda T, y la onda T es la repolarización ventricular, ¿no? Esas son algunas partes que uno se debe recordar. Listo. Algunas arterias que irrían al corazón. Recordar esto, ¿no? Primero, en el ventrículo izquierdo va a pasar a la aorta, de la aorta va a pasar a las coronarias van a irrigar el corazón en la parte de diástole, ¿no? Listo. ¿Qué más tenemos acá? Aquí tenemos algunas coronarias, la coronaria derecha y luego la coronaria izquierda. La coronaria izquierda se va a dividir en la arteria circunfleja y la descendente anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a esto van a haber partes del corazón que van a estar irrigadas o no. ¿Ok? Listo. Por ejemplo, ahorita vamos a ver justamente cuáles son las que se irrigan y las que no se irrigan, ¿no? Bueno, esto no importa como tal. Bueno, sí, vamos a decirlo, ¿no? En los síndromes coronarios, los pacientes que llegan con una enfermedad crónica, es decir, una enfermedad de larga data, no te van a venir como que apresurados, ¿no? O sea, no te van a venir en emergencia. Los pacientes van a decir, siento una incomodidad y todo eso. O sea, el paciente va a venir a consulta, va a tener tiempo de esperar su cita y todo. En cambio, un paciente que tiene una enfermedad aguda, o sea, que es de la noche a la mañana, este paciente te va a venir descompensado, desmayado, te va a venir en emergencia. Entonces, es una curiosidad saber eso porque cuando un paciente te viene ya no sé, en consultorio, te viene hablando y todo, tú no vas a pensar en una enfermedad aguda, obviamente, tú vas a pensar en una enfermedad crónica. ¿Por qué una enfermedad crónica? Porque el cuerpo se ha adaptado a esa condición. Otro, aquí está. ¿Cómo se forma esta isquemia, por así decirlo? Este lugar en donde podría haber un descenso de irrigación. Simple. Aquí hemos graficado una arteria como tal, y va a haber fases para que se forme una placa. La fase cero va a ser la parte donde hay factores de riesgo, ¿no? Que quizás la persona come bastante grasa, tiene más de 40 años y no hace dieta, fuma, etcétera. Esa es la fase cero, donde están los factores de riesgo. La fase uno es cuando los monocitos ya son transformados en macrófagos y los macrófagos básicamente van a degradar el LDL y este LDL se lo van a fagocitar. En la fase 2 los macrófagos al fagocitar el LDL, perdón, se van a convertir en las llamadas células espumosas, ¿no? Y estas células espumosas se van a básicamente concentrar por fuera de estas arterias y van a generar lo que se llaman las estrías, ¿ok? Luego, en la fase 3 vamos a tener una formación de placa. La formación de placa significa que tanto los macrófagos, lípidos, tejido inflamatorio se van a concentrar por dentro de las arterias. Estas arterias, todo esto de aquí van a llamar a las plaquetas. Eso va a ser en la fase 4, cuando las plaquetas van a llegar y se van a unir con la placa. En la fase 5, prácticamente las plaquetas, recordar que las plaquetas van a activar los factores de coagulación y la cascada de coagulación también. Y eso va a generar fibrina. La fibrina va a generar que todo esta placa se condense, llevando a tener prácticamente ya una placa de ateroma bien gigante, y eso genera a larga data isquemia e incluso un infarto por oclusión de esta arteria principal.
Listo. No es tan necesario recordar estas fases porque no las van a preguntar, pero es interesante saber cómo se forma de a poco a poco. ¿Ok? Cuando hay una obstrucción del vaso, recordar esto, la oclusión suele darse cuando ya hay más del 70% de la luz del vaso ocluido, va a generar disnea al esfuerzo, es decir, que la persona te va a venir como que cansancio, te va a decir, sí, me canso al caminar y todo eso, ¿no? Cuando hay una oclusión, por otro lado, más del 90%, la persona te va a decir que ni siquiera descansando se quita esa agitación, ¿no? Esa disnea. Es por eso que cuando ustedes ya van a tener un paciente ahí, ustedes tienen que decir qué es lo que van a hacer. Por ejemplo, si ustedes dicen, ya, vamos a hacer cateterismo, el cateterismo, ¿para qué te va a servir? Te va a servir para ver la oclusión, para ver qué tan ocluido está la arteria. Y el stem, o sea, ustedes van a escuchar cada rato, dale stem, dale stem. El stem va a ser para abrir el vaso, es como una pequeña maquinita que va a abrir el vaso para que ya no esté ocluido, obviamente, ¿no? Pero eso sí hay que recordar algo. Cuando el que está siendo afectado es el tronco de la arteria coronaria izquierda, es decir, lo que estamos viendo aquí, esta zona, este tronco, este que está aquí, si es el que está ocluido, ese es un tronco importante. Recuerda que este se subdivide en varias. Entonces, si este está, miren, con solamente entre 30 al 50% de esa oclusión, eso sí o sí necesita stem, porque si eso se ocluye completamente, ya fue la persona. Así de simple. Listo. Ahora vamos a seguir, ¿no? ¿Qué ver en un EKG? Simple. Si una persona tiene ritmo sinusal o no tiene ritmo sinusal. Que habíamos dicho que ritmo sinusal, vamos a ver una característica importante, un QRS precedido de una onda P, ritmo sinusal. Luego la frecuencia. La frecuencia es 1500 entre el número de cuadraditos, ya hemos dicho también. Los ejes, no vamos a ver tanto los ejes ahora, y si hay alguna alteración en el ST. Y esto es lo importante. Si antes nos concentrábamos en el complejo QRS, ahora nos vamos a concentrar en el ST. Ya hablamos de isquemia, obviamente, ya partes ya diferentes. Listo. En una cardiopatía isquémica, ¿qué significa esto? Que se va a perder irrigación al corazón. Puede ser por una disminución de un aporte. O sea, ¿qué significa que sea una disminución de aporte? Que haya una obstrucción, que haya un trombo. Pero si hay un aumento de la demanda, significa que la persona podría estar, no sé, con alguna enfermedad que le genera una hipertrofia del miocardio y eso genera que el corazón pida más. Pero como no hay más sangre, por así decirlo, pues la persona puede tener algún trastorno isquémico, ¿no? Listo. Hiper, hiperestiroidismo, arritmias, drogas, también podemos verlo. Miren, aquí están las placas. Placa estable y placa inestable. La placa estable significa que este no va a aumentar más, o sea, o al menos no si es que no hay o sea, si es que la persona está siendo controlada, va a estar todo bien. La placa estable, vamos a tener un núcleo lipídico pequeño, es decir, una grasa pequeña que está aquí. Obviamente alrededor tiene una cápsula fibrosa gruesa. Estas personas que tienen placa estable suelen ser las personas que vienen a consultorio, es decir, las personas que no están, que tienen un dolorcito por ahí, pero nada más eso, ¿no? Por otro lado, cuando una persona tiene una placa inestable, es decir, que la placa de grasa es grande y encima la cápsula fibrosa que está alrededor no lo cubre por completo, y esta persona puede tener alguna posible obstrucción de la noche a la mañana, este va a venir inestable, ¿no? Por eso se llama placa inestable. Recuérdense, las características de la placa estable es lípido pequeño y cápsula fibrosa gruesa. Y la inestable es lípido grande y cápsula fibrosa delgada, ¿no? Eso recordar también, puede venir en el examen. Algunos factores que pueden generar enfermedades coronarias, modificables y no modificables. Bueno, es algo simple. En los modificables, o sea, que puedes cambiar, es el tabaco, la obesidad, diabetes. En las no modificables, ahí sí tenemos la edad, el sexo, mayormente prevalente en hombres. Irónicamente, porque los hombres eran los que más fumaban. Y digo eran porque ahora en la tasa se está viendo que hay una mayor prevalencia en las mujeres últimamente, genética incluso, raza. Ahora vamos a encontrar el síndrome coronario crónico. El síndrome coronario crónico significa, en este caso, la persona va a tener una angina, o sea, un dolor torácico. Y el dolor va a ser un dolor opresivo, es decir, como si alguien te estaría oprimiendo todo el pecho, ¿no? Luego va a exacerbarse con la actividad física, o sea, la persona no va a poder ni caminar, porque va a doler bastante, pero va a calmar al reposo o también con nitratos. ¿Ok? O sea, con fármacos nitratos. Pero ¿qué pasa? Esas son tres características.
Si las tres se cumplen, o sea, ahí está, si las tres se cumplen, podemos afirmar que es un dolor anginoso. Si solamente se cumplen dos de las tres condiciones, podríamos decir que es una angina atípica. Pero si solamente hay uno de tres o ninguna de estas características, podríamos decir que no es un dolor anginoso. Así podríamos diagnosticar un dolor anginoso o no. Pero también podríamos hablar de una angina de Prinzmetal. Una angina de Prinzmetal es una angina en donde no hay placa, o sea, no hay una placa que esté obstruyendo la arteria, sino que la misma arteria ha sido obstruido por algún vasoespasmo. Y a este sí o sí se le tiene que tratar con nitratos. Recuerden que los nitratos son aquellos que van a abrir los vasos, ¿no? Eso sí recordar bien. ¿Y cuál es el tratamiento del síndrome coronario crónico? El cual va a ser generado por una placa. Simple. El tratamiento va a ser estabilizar la placa con estatinas, atorvastatina, todo eso, ¿no? Luego también vamos a encontrar, para disminuir la agregación plaquetaria, unos antiagregantes, ¿no? Ácido acetil salicílico, etcétera. Hay muchos más en sí, pero lo más común son ácido acetil salicílico. El manejo, podemos encontrar el cateterismo. Recordad que el cateterismo solamente sirve para ver cuál arteria está siendo obstruida, más no para abrir. El para abrir es el stem, ¿ok? Listo. Cuando hay una obstrucción, cuando hay más de tres vasos obstruidos o está siendo obstruido el tronco de la arteria coronaria izquierda, ahí sí vamos a encontrar el llamado bypass, o sea, un puente entre la coronaria y la aorta. Va a ser un puente para que no se pierda ese flujo de sangre. Si solamente la obstrucción es de una o dos arterias, podríamos encontrar un cateterismo para ver cuál está siendo obstruido o un balón con un stent. Balón es como una pequeña cosita que va a abrir también la zona de la arteria, ¿no? Son solamente datos, ¿no? Es en el crónico, lo que hemos dicho, todo esto es en el crónico. Pero cuando la persona ya me viene, pues básicamente desesperado, inconsciente, ahí vamos a hablar de síndrome coronario agudo. Ahí sí debemos de ir rápidamente hacer un EKG. El EKG tiene que estar en menos de 10 minutos para saber qué le está pasando a la persona. La persona va a venir prácticamente inconsciente, algunos vienen con sudorosos, te van a decir que nunca han sentido este dolor, ¿no? Entonces, esta persona inquieta, diaforética, ¿no? Todo sudoroso, frío, va a decir que tiene un dolor retroesternal opresivo, ya eso es lo común, ¿no? Que va a irradiarse en el brazo izquierdo, eso también es bastante común, cuello y mandíbula, una duración de más de 30 minutos de dolor y va a tener fases de dolor, o sea que va a estar como que con cara de desesperación, eso sí, va a tener ingurgitación yugular, vas a ver que su zona del cuello está totalmente, yo lo llamo así, ¿no? Que está vasodilatado, ¿no? Y va a tener el signo de Levain. El signo de Levain es cuando agarra su mano al pecho y está como que sufriendo. Solamente recordar esto, una nota. El IMA, o sea, el infarto agudo de miocardio va a elevar troponinas. Las troponinas vas a pedirlo rápidamente también. La angina inestable, por otro lado, o sea, la angina que te va a venir una persona así, no va a elevar troponinas. Es por eso que hay que pedir también troponinas, ¿no? Para descartar también una angina inestable. Listo. ¿Qué más? El plan de trabajo. Bueno, el plan de trabajo va a ser diagnosticar si es un síndrome de dolor torácico. Ya hemos visto que sí. Pedir un EKG en menos de 10 minutos y pedir troponinas, ¿no? Enzimas cardíacas. Si las troponinas, hemos dicho, se eleva, es un IMA. Si no se eleva, es solamente una angina inestable, nada. Listo, ahí está. El síndrome isquémico coronario agudo. Cuando hay una elevación del ST, el ST, recordar, es en el EKG, ¿no? QRS y T. O sea, está así, ¿no? Normalmente el QRS es así. A ver, el QRS es así. QRST. Ahí está, ¿no? A ver, ya, ahí está. Listo. Pero este es el R y este es el S, ¿ya? Cuando hay una elevación, es así. Ahí está. R, S. Esa es una elevación del QRS. ¿Ok? Listo. Cuando hay una elevación del ST, RST, ajá, vas a ver que se forma un IMA-ST elevado, o también llamado IMA de tipo Q. ¿Ok? Y cuando no hay elevación del ST, puede ser dos cosas, o angina inestable o IMA-ST no elevado. ¿Cómo diferencias un IMA-ST no elevado de una angina inestable? Ya habíamos dicho, troponinas. IMA eleva troponinas y la angina inestable no eleva troponinas. Si nos encontramos en esta zona de aquí que no hay elevación del ST, pedimos troponinas para decir cuál de los dos es. ¿Ok? Angina inestable no eleva troponinas, el IMA-ST no elevado sí eleva troponinas porque es un IMA. Listo.
Pero habíamos dicho, si es un IMA, en cambio, si es un IMA ST elevado, vamos a tener tipos, ¿no? No es necesario recordar los tipos, la verdad, pero vamos a mencionarlos, ¿no? Tipo 1 va a ser por una rotura de placa, porque va a obstruir las coronarias. La de tipo 2 va a generar incluso hipoxia y anemia. La de tipo 3 genera muerte súbita, ya no va a haber tiempo de actuar. Y la de tipo 4 ya es un procedimiento coronario más complejo, 4 y 5, ¿no? Solamente son datitos acá. Aquí está lo importante, el infarto. En el caso del infarto, va a ser justamente por una lesión miocárdica aguda. Todo infarto, o sea, IMA, hemos dicho que eleva troponinas, ¿ok? Ahí vamos a ver justamente el heart score, o sea, el score, también llamado el corazón, ¿no? Para diferenciar el dolor anginoso. Heart, H de historia clínica, E de EKG, A de age, edad, ¿no? R de riesgo, o sea, factores de riesgo, y la T de troponinas. Todo eso para diferenciar el dolor anginoso, como habíamos dicho. Algunos dolores que pueden similar a un dolor anginoso son un dolor epigastrálgico, o sea, dolores estomacales, por síncope también, disnias, náuseas, diaforesis, síndrome confusional, taquicardia, aumento de la presión, taquimia, todo eso puede hacerte confundir con un dolor equivalente a un dolor anginoso. Y para diferenciar eso de la angina, debemos decir un EKG, ¿ok? Eso sí. Listo. Y aquí tenemos una pequeña grafiquita que vamos a explicarlo ahora. Toda esta zona de acá, toda esta zona es miocardio, ¿ok? Este es miocardio. Listo. Esta parte es el endocardio dentro y esta fuera es el epicardio, por fuera, ¿no? Listo. Suponiendo que hay un infarto, vamos a ver dos tipos de infarto. El primer infarto, que es el de tipo B, vamos a decir que es un infarto en la zona epicárdica, o sea, por fuera. Y la zona de tipo A va a ser endocárdica, por dentro. Listo. Solo recordar algo. Las coronarias, o sea, las arterias van a irrigar de afuera hacia adentro. ¿Ok? De afuera hacia adentro. Entonces, como irrigan de afuera hacia adentro, ahí está. Si hay un infarto en el, digamos así, en el endocardio, o sea, por dentro, solamente va a afectar esta zona de acá, miren. Toda esta zona va a afectarla. Pero si hay un infarto por fuera, lo que va a afectar es todo esto. Es por eso que un infarto de tipo epicárdico o subepicárdico, también llamado transmural, es el más peligroso porque afecta a una mayor área. ¿Ok? Eso sí hay que tener bastante cuidadito cuando te vengan preguntas de verdadero o falso. ¿Cuál es el peor o cuál causa más daños? La IMA de tipo subepicárdico, también llamado transmural. Listo. El lima subendocárdico y el lima subepicárdico, o también llamado transmural, el cual es el más peligroso, va a haber una característica importante. La primera característica es que al momento de haber isquemia, vamos a iniciar con el subepicárdico, que es el más común, ¿no? Lamentablemente es el peligroso y también es el más común que se encuentra. Cuando inicia la isquemia, vamos a encontrar una T invertida. O sea, la T que normalmente debería estar por encima, va a estar invertida. Y ese es el inicio de la isquemia, ojo, ¿eh? Pero cuando ya hay un daño en el músculo, el ST se eleva. Mira, aquí está el ST elevado, como habíamos dicho. El ST se eleva. En cambio, cuando es un IMA subendocárdico, básicamente es lo inverso. Al inicio de la isquemia, la T se amplía y la ST es por debajo, o sea, un infra-ST. Pero recordar más que nada esto de aquí, porque este es el más común, el subepicárdico o transmural. Es el más común, lamentablemente. Ahora, otro datito que está acá. En el caso de los infartos, hay una elevación del segmento ST. Lamentablemente es así, ¿no? Los infartos generan una elevación del ST en derivadas continuas, más de 1 milímetro. Las derivadas del EKG son 12 derivadas. Aquí vamos a encontrar la derivada de 1, de 2, de 3. Miren, aquí están de 1, de 2, de 3. Algunos solamente le llaman 1, 2 y 3. Luego tenemos el ABR, ABL y ABF. Luego tenemos B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Ok? Como hemos dicho anteriormente, el D1 es el primero y el B6 es el último. Eso hay que recordar bien. Son 12 derivadas importantes. Lo que sí debemos de recordar bastante en estas derivadas es lo que ahorita vamos a hablar. Miren, ¿eh? Primero recordemos el D1 y el ABL. Yo siempre me acuerdo de esto. D1 es el primero y el ABL es L, miren, ¿eh? L. Por lo tanto es lateral, por eso es lateral. Y como es la lateral más alta, lateral alta. Es por eso que el D1 y el ABL son representantes de la cara lateral alta del corazón.
y están siendo irrigados por la arteria circunfleja. ¿Ok? Uy, ahí está. La arteria circunfleja es la que le va a irrigar. Eso se tiene que recordar muy bien. Por otro lado, el D2, D3 y ABF, aquí están. Uy, no me deja hacer zoom bastante bueno. D2, D3 y ABF, el F significa inferior, ¿no? Por eso, cara inferior. Es la cara inferior. Y está siendo irrigada por quién? Por la coronaria derecha. Eso también recordar. Irrigada por la coronaria derecha. El ABR no tiene nada que ver acá. Luego tenemos el B1 y el B2. El B1 y el B2 va a irrigar una zona. O sea, primero va a ser representante de un lugar del corazón llamado el septum o la zona septal, en medio de las aurículas, ¿no? Y va a ser irrigada por la arteria descendente anterior, pero no va a ser la única que se irriga por la arteria descendente anterior, también va a ser irrigada la otra que está aquí, el B3 y el B4, que está siendo de rojito. Y el B3 y B4 representan a la cara anterior. Es por eso que la cara anterior se le llama arteria descendente anterior, por esta de acá, por la cara anterior. ¿Ven? Curioso, ¿no? Y el B5 y el B6, como son los últimos, la lateral baja. Y irrigados también por la misma arteria que estaba de la lateral alta, o sea, la arteria circunfleja irriga tanto la lateral alta y baja. Eso es más memorístico, la verdad. Yo hice este gráfico para que más o menos sea un poco más fácil de recordar, pero traten de recordar también ustedes, toman el screenshot si quieren y háganlo más bonito, pero sí o sí que tienen que recordar esto. ¿Ok? Recordar acá también algo. En el B2 y en el B3, o sea, en este de aquí, B2 y B3, que está aquí caras continuas, para saber si es un infarto o no. Habíamos dicho que para saber si es un infarto tiene que haber una elevación más de 1 milímetro. Pero en B2 y B3 la elevación tiene que ser incluso un poquito más. ¿Por qué un poquito más? Porque va a depender si es hombre o mujer. Si es hombre, menor de 40 años, puedes encontrar que sea un infarto cuando el aumento, digamos así, si el aumento es más de 2.5 milímetros, ¿no? En este caso. Si no, o sea, el aumento estamos hablando de la elevación del ST. Si no, si es más de 40 años el varón, tiene que ser un aumento más de 2 milímetros. Si es el caso de una mujer, solamente tiene que aumentar 1.5 milímetros el ST para decir que es un infarto. Es curioso eso, ¿no? Pero es un datito. Ahora, aquí está, lo que habíamos dicho, el IMA-ST elevado. Cuando hay isquemia, en este caso IMA-ST transmural, ¿no? Cuando hay isquemia, la onda T es invertida. Cuando hay una lesión, o sea, cuando ya empieza a ver ese infarto, el ST se eleva. Miren, aquí está una elevación del ST. Pero cuando hay necrosis, que es la parte final, miren lo que está pasando, una Q patológica, una Q bien profunda, una Q patológica se le llama. Listo. Ahora recordar algo. El EKG se saca en menos de 10 minutos. ¿Por qué? Porque el corazón solamente tiene 20 minutos de reserva del oxígeno para que después poco a poco se muera y no hay recuperación de ahí en adelante. Lamentablemente no. Hay algunos espacios, que sería el B1, B2, B3, B4, B5, B6, los cuales van a verlo más que nada en la práctica, ¿no? Algunos dónde están los espacios, en el B1, en el espacio, en qué espacio intercostal va a estar. Esto más que nada se ve en la práctica. Ahorita no podría explicarlo muy bien porque sé bastante en las gráficos y todo, pero yo quisiera que esto se lo memoricen cuando lleguen a los hospitales. O sea, ustedes pidan que sí o sí agarren el EKG, o sea, colocar los chuponcitos del EKG y con eso todavía se van a aprender, porque así nomás en gráficos no se aprende esto. O sea, este se llama la parte práctica. Solamente acá lo he puesto para recordar algo interesante. El B7, el B8 y el B9, que ustedes pensaban que no existía, pero sí existe. El B7, B8 y B9 son para ver la cara posterior del corazón. Normalmente no se pide, por supuesto que no se pide, pero solamente se pide cuando se sospecha de que la cara posterior del corazón esté siendo afectado. Y ahí vamos a encontrar raros infartos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar algo interesante. En el lima anterior, o sea, anteroseptal, va a ser del B1 al B4. Y estos están irrigados por la arteria descendente anterior, como habíamos dicho anteriormente. En el lima posterior, B7, B8, B9, lo que habíamos dicho que normalmente no se ve o no se saca, es de la arteria coronaria derecha. También irriga la arteria coronaria derecha acá. ¿Ok? Y se sospecha solamente, miren, solamente van a sospechar de un IMA posterior, que es raro, cuando en el EKG, en el B1, B2, B3 y B4 van a encontrar una imagen en espejo, es decir, una imagen de ST elevado en espejo. Normalmente el ST había mucho que es así, ¿verdad? Pero si ustedes se encuentran así, miren,
al revés, pues ahí van a sospechar de un posible IMA posterior y van a pedir derivadas B7, B8 y B9. Bueno, esto es IMA inferior, IMA lateral, ya prácticamente lo que estábamos repitiendo, ¿no? Anteriormente. Listo. IMA inferior. El inferior hemos dicho que es en D2, D3 y ABF. Anteriormente hemos dicho eso. Pero hay algo curioso aquí en el IMA inferior. Miren, ahorita vamos a hablar. El IMA inferior es un dato, o es una patología delicada porque debemos de ver algo. El D2 y el D3 se van a aumentar obviamente el ST, o sea, va a haber un aumento de ST. Pero ¿qué pasa acá? Cuando el D2 tiene un aumento de ST mayor que el D3, estamos hablando de un IMA inferior. Y cuando el D3 es mayor que el D2, ahí estamos hablando de un IMA del lado derecho. ¿Qué significa eso? En el D3 hay un aumento de ST más. En el D2, suponiendo que es este aumento pequeño. Cuando pasa eso, cuando en el D3 es mayor el aumento que en el D2, estamos hablando de un IMA del lado derecho. Y es, digamos así, es diferente el tratamiento de un IMA inferior que un IMA del lado derecho. ¿Por qué? Por este gráfico de aquí. Mira, ahorita vamos a ver. Vamos a ver que la vena cava superior e inferior van a estar llegando a la aurícula derecha. Y de la aurícula derecha la sangre pasa al ventrículo derecho. Perfecto, aquí no hay problema. Luego pasa la arteria pulmonar y listo. Pero ¿qué pasa acá? Miren, si el infarto es del lado derecho, o sea, si no es inferior, si no es del lado derecho, ¿qué va a pasar? Va a haber un dolor, obviamente la persona va a sentir dolor. Y el dolor se trata con ¿qué? Con opioides y con nitratos. Perfecto. Eso es cuando es un IMA inferior. Ojo, cuando es un IMA inferior se puede dar nitratos y todo eso. Pero cuando es un IMA del lado derecho, ¿qué es lo que va a pasar? El nitrato y el opioide, especialmente en el opioide también, pero también el nitrato va a generar una vasodilatación. Esa vasodilatación va a generar que la sangre, o sea, la sangre que normalmente no estaba llegando, o que no, o básicamente de lo que aquí el ventrículo derecho está esforzándose para botar la sangre a la arteria pulmonar, vas a vasodilatar el vaso y vas a hacer que el vaso, que la sangre que debía de salir por aquí sea más difícil de botar, porque recordar que para que bote más sangre tiene que vasocontraer, no vasodilatar. Y como estás haciendo lo opuesto, o sea, el vaso que normalmente es así, ahora lo estás ensanchando más, vas a hacer que el ventrículo derecho tenga que trabajar mucho más para botar la sangre. Pero si aquí hay infarto, ¿cómo va a trabajar más? Básicamente lo que estás haciendo es hacer que el ventrículo derecho pierda básicamente su funcionalidad y finalmente la persona puede morir por shock. Es por eso que en un infarto del lado derecho no puedes darle ni nitratos ni opioides, especialmente nitratos, ¿no? Listo. Algunos marcadores podemos pedirle TGO, mioglobina, pero lo más común es troponinas para diferenciar dolores anginosos de infartos, ¿no? Habíamos dicho eso. Las troponinas se elevan de entre 4 a 6 horas, ¿ok? Y sigue eso por más de 7 días. Eso se pide normalmente cuando una persona tiene un infarto. Pero si es un infarto de novo, también llamado un reinfarto, ahí vamos a pedir un CKMB, ¿ok? Un CKMB también va a ayudar bastante para saber si la persona tiene un reinfarto o no. El tratamiento va a depender, la verdad. El tratamiento, este, vamos a hablar del SICA, ¿no? El síndrome de infarto cardíaco agudo. El IMST elevado, vamos a estabilizar primero la placa de grasa con estatinas y luego vamos a evitar que las plaquetas busquen agregarse para evitar también que la placa se forme como un ateroma. Ahí vamos a iniciar con antiagregantes y posiblemente también anticoagulantes. Listo. Algunas medidas generales vas a pedir EKG en los 10 minutos, como habíamos dicho. NPO, no vas a dar nada por vía oral. Vas a dar oxígeno, pero solamente cuando la saturación está menos de 92. ¿Por qué? Porque recordar que cuando le das bastante oxígeno a una persona, se va a generar una vasoconstricción. Y si la persona de por sí los vasos ya están obstruidos, si generas una vasoconstricción, lo empeoras más. ¿Le puedes dar opioides para el dolor? Por supuesto que sí. Posiblemente ansiolíticos porque la persona va a estar totalmente ansiosa. Si hay un IMST elevado, puedes hacer cateterismo para ver qué tipo de arteria está siendo obstruido, o sea, cuál es la arteria que está siendo obstruido. Si es que demoras más de 120 minutos para el tratamiento, tienes que dar
fibrinolisis con ateplasa, ¿ok? Solamente hasta las 12 horas. ¿Por qué? Porque a veces las personas, suponiendo que Juanito se fue a un centro de salud por ese problemita y está empezando a tener problemas cardíacos, por lo tanto, ese centro de salud no tiene los implementos necesarios y lo derivan a otro lado. Y en esa derivación, como van a demorar más de 120 minutos, o sea, más de 2 horas, le van a dar ateplasa. ¿Para qué? Para que en el trayecto no se empeore más. ¿Listo? En el manejo agudo puedes darle beta blocks, pero el beta block no puede estar en el Philip Kimball 3. ¿Qué significa eso? El Philip Kimball es como que un grado de cómo está la persona. En el Philip Kimball 1 es cuando no tiene falla cardíaca. En el Killing Kimball 2, cuando tiene falla cardíaca. En el 3, cuando tiene edema pulmonar. ¿Y eso cómo se diferencia? Por los crépitos. Es por eso que es importante auscultar a un paciente. Y en el 4, shock cardiogénico. Pero en el 3 no le vas a dar beta blocks. ¿Por qué? Pues si tiene crépitos, ya saben lo que significan los crépitos, ¿no? Neumonía y todo lo demás. Y ya habíamos dicho que los beta blocks son para personas que tienen problemas asmáticos y todo lo demás. No le puedes dar beta blocks porque lo puedes empeorar y lo puedes matar por otra cosa. O sea, si vino por corazón, le vas a matar por algo pulmonar. Imposible, ¿no? A largo plazo vas a reincentar en sus actividades cotidianas, o sea, la persona, tú vas a decir, ejercita y todo, pero con tiempo, poco a poco, para que se pueda acostumbrar, porque la persona ya no va a volver a ser el mismo, pero al menos hay que tratar de que su vida, pues, se vuelva un poco más natural, por así decirlo, con las actividades que ya hacía anteriormente.